ti. Marcando el rumbo. Yo tengo un comentario breve y el comentario mío es para recordar una frase de Cicerón, el gran orador romano: conocer la historia, que es la maestra de la vida, porque conociendo la historia conocemos nuestros antepasados, los errores que cometieron para no repetirlos y los aciertos para seguir haciéndolo y mejorarlos, pero sobre todo también vemos quiénes fueron nuestros antecesores. El día pasado, 1 de noviembre, se cumplieron 23 años de la partida física del profesor Juan Bosch. Bosch fue ensayista, cuentista, novelista, historiador y político que nació en La Vega. Cuando yo hice mi maestría en ciencias políticas, la profesora Carmen Durán me puso como personaje a don Juan Bosch. Yo recuerdo que en esa época yo tenía un poco de antagonismo, imagínate, claro. En el 2007 yo totalmente PRDista, contrario, pero mi primer voto fue por don Juan Bosch en el año 90, sí, así fue. Y me lo puso ella, voto. Mi primer voto, por Juan Bosch. Traidora. Jaime David, senador, y Bauta, alcalde en Salcedo, mi primer voto. Y el papá funcionario. Y mi papá era director del IAD en ese momento de Balaguer. Entonces... esa juventud rebelde. Rebelde. Siempre, toda la vida. Leí algo que me cambió la vida, yo leí mucho de don Juan. Y fue cuando don Juan dijo que si un día alguien escribiera su biografía, tendría que decir que nació en La Vega, porque fue oriundo de La Vega, de padre español y madre puertorriqueña, pero que volvió a nacer en Puerto Rico a principios del 1938. Leyendo los manuscritos. Cuando leyó y le tocó traducirlo, organizarlo, los manuscritos de Eugenio María de Hostos, lo que le permitió, decía él, conocer las fuerzas que mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás, como fue Eugenio María de Hostos. Su mayor influencia. Entonces, con esto yo quiero referirme al Bosch fajador de una literatura social, un hombre que escribió líneas desde una perspectiva socio-realista, que imprimió un carácter social y no personal a los conflictos que enfocados en sus narrativas. O sea, toda la narrativa de Bosch no personifica su yo, sino habla de lo social. Pero quiero, para esta juventud que nos sigue, hablar de Bosch, de ese Bosch que definitivamente los dominicanos y dominicanas vemos como un presidente que no improvisó decisiones en su gobierno. Le tocó gobernar en 1963. No prometió sin intentar cumplir. No utilizó narrativa populista. No temió afectar intereses y privilegios ancestrales, por eso fue derrocado. Trabajó no solo para el presente, sino también para el futuro. Una de las constituciones más modernistas, vanguardistas, fue la de 1963, que incluía hasta el derecho a la igualdad. Ese Bosch, que poca gente conoce, un hombre de la patria grande, un líder que hoy es ejemplo y debe ser ejemplo para una nueva sociedad, para esta generación que quiere entrar en la política. Bosch asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963 y mediante un golpe de Estado que todos reconocemos, el 25 de ese año, pues salió de septiembre, salió. Luego grupos militares y políticos intentaron que él provocaron su retorno, y ahí viene la guerra de abril de 1965, que finalizó ese proceso con nuevas elecciones en 1963, que la ganó Joaquín Balaguer. 66. En el 66. Bosch concurrió en el 70, en el 82, la ganó. En el 86, en el 90 y en el 94 a las elecciones. Yo voté por él en el año 1990. Tu primer voto. Mi primer voto. Y yo recuerdo que en Salcedo nos aglutinamos un grupo de la élite de Salcedo en el club, que era el club de Salcedo, protestando. Porque nosotros como jóvenes entendíamos que nos habían engañado, ese es el recuerdo que tengo. O sea, no estoy diciendo que fuera, o sea, fue lo que viví. Y ese Bosch que también inspiró a esa generación revolucionaria de los jóvenes. Y ese Bosch que fue parte de lo que creó el PRD, pero que fue el creador del PLD, un gran estratega político, y que conformó el PLD de una visión de ser un partido de cuadro. Ese Bosch que tenía frases trascendentales como que uno está para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces yo quiero que recordemos a Juan Bosch, a sus 23 años de partida, como fuente de inspiración para los jóvenes que quieren ingresarse en la política. Y ese es mi mensaje, de que
leamos a don Juan, su narrativa social, pero sobre todo el ejemplo que hizo desde el ejercicio político, un hombre que vivió humilde, que no fue aferrado a lo material, que fue un hombre que vivió con su hoja de transparencia, que usted puede estar de acuerdo o no con él, pero mantuvo una coherencia en su pensar y en su acción. Solamente Entonces, una expresión. Juan Bosch es un referente moral en ético. la historia dominicana. Así es. Entonces recordemos a don Juan para que ustedes que quieren tener liderazgos políticos hoy, pues cojamos también las cosas buenas de aquellos hombres que han sido hombres que han marcado con su grandeza, con su ejercicio político, nuestro país, nuestra historia. Janet, pero a propósito de tu comentario, me acordé de una frase que yo leí hace mucho en un libro de don Juan que la tengo Marcada. La tengo marcadita, la piné en mi portada de Facebook. Y creo que es del libro, no recuerdo el libro exactamente, porque hice la foto y me he quedado con esa frase, pero que dice lo siguiente: en una sociedad como la nuestra, ampliar, profundizar y refinar la conciencia política requiere no solo de mucho estudio, requiere también de que el que se dedica a la actividad política incorpore lo que estudia a su vida misma, a su manera de sentir y de pensar, a su manera de actuar. Y para lograr eso hay que vivir en un estado de vigilancia permanente, un estado de vigilancia perpetua, de vigilancia de nosotros mismos, de nuestras ideas, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros actos, a fin de mantener esas ideas, esos sentimientos y esos actos en el nivel apropiado para el desarrollo constante de una conciencia política real y auténticamente revolucionaria. El que quiera hacer política en la República Dominicana tiene que hacerlo con ideas, pero tiene que ser coherente con esas ideas. Tiene que vigilar esas ideas de manera permanente para poder ser un ser auténticamente revolucionario. Eso está en su libro, Composición Social Dominicana. Así es. Señores, vamos a una pausa, retornamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó